Descubrí que mi hermana estaba robando las joyas de la familia para mantener un secreto oscuro. Me llamo Andrés, y siempre pensé que mi hermana mayor, Claudia, era la persona más confiable de nuestra familia. Desde pequeños, ella había sido mi protectora, mi aliada en los momentos difíciles, y la que siempre encontraba la manera de salir adelante, incluso en situaciones complicadas. A pesar de nuestras diferencias, siempre habíamos tenido un vínculo especial. Nuestra madre, que había enviudado joven, se esforzó por mantenernos unidos y enseñarnos el valor de la familia. Una de las cosas que más apreciábamos era su colección de joyas, herencia de nuestra abuela. Cada pieza tenía una historia, un recuerdo, y representaba el legado de nuestra familia. Mamá siempre decía que esas joyas eran intocables, un símbolo de todo lo que habíamos superado juntos. Todo parecía en orden hasta que un día, poco antes de Navidad, noté que algunas joyas habían desaparecido del cofre donde mamá las guardaba. Al principio, pensé que quizás las había prestado o que simplemente estaban en otro lugar. Pero cuando le pregunté a mamá, su respuesta me dejó inquieto. No he tocado esas joyas en meses, Andrés, ¿por qué preguntas?, me dijo, frunciendo el ceño. Algo no estaba bien. Decidí no alarmar a mamá y mantener mis sospechas en secreto. Pero no podía dejar de pensar en quién podría haber tomado las joyas. La lista de personas que tenían acceso a la casa era corta: mamá, Claudia, y yo. No quería creer que mi propia hermana pudiera estar involucrada, pero ciertos comportamientos recientes comenzaron a hacerme dudar. Claudia, que siempre había sido meticulosa con sus gastos, de repente parecía tener más dinero del habitual. Había comprado ropa nueva, salido a cenar a restaurantes caros y hasta había mencionado que estaba planeando un viaje. Cuando le pregunté cómo estaba financiando todo eso, se limitó a sonreír y decir: ahorré durante meses, ¿qué esperabas? Aunque su respuesta parecía plausible, algo en su tono no me convenció. Decidí mantenerme alerta y buscar más pistas. Una noche, mientras Claudia estaba fuera, entré en su habitación con la intención de buscar cualquier indicio de las joyas. Sabía que estaba invadiendo su privacidad, pero mi instinto me decía que algo no estaba bien. Revisé cajones, armarios y, finalmente, encontré una pequeña bolsa escondida debajo de su cama. Al abrirla, mi corazón dio un vuelco. Dentro estaban algunos de los anillos y collares que faltaban del cofre de mamá. También había recibos de una casa de empeño cercana, con fechas recientes. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué Claudia, mi hermana, había tomado las joyas familiares y las había empeñado? ¿Qué estaba escondiendo? Esa misma noche, esperé a que Claudia regresara. Cuando llegó, la confronté directamente. ¿Por qué tienes las joyas de mamá en tu habitación?, le pregunté, mostrando la bolsa. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico en cuestión de segundos. No tienes derecho a husmear en mis cosas, Andrés, gritó, tratando de arrebatarme la bolsa. Esto no se trata de tus cosas, Claudia. Estas joyas son de mamá, y tú las tomaste sin permiso. ¿Qué está pasando? Al principio, negó todo, diciendo que yo no entendía la situación. Pero finalmente, después de insistir, confesó algo que me dejó sin palabras. Tenía que hacerlo, Andrés dijo, con lágrimas en los ojos. No lo entenderías. Claudia se desplomó en el sofá, con la mirada perdida y las manos temblando. Parecía al borde del colapso. Por un momento, pensé en calmarla, pero el peso de su traición seguía fresco en mi mente. Había tomado algo sagrado para nuestra familia, y no podía dejarlo pasar sin una explicación. ¿Por qué lo hiciste, Claudia? Mamá confía en ti. Yo confío en ti, dije, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba furioso. Ella suspiró profundamente, como si estuviera cargando con un peso insoportable. No entiendes, Andrés. No tenía otra opción. ¿Otra opción para qué?, pregunté, mirándola fijamente. Finalmente, Claudia comenzó a hablar, aunque a regañadientes. Me contó que había estado en una relación con un hombre mayor durante el último año, alguien a quien conoció en un evento de trabajo. Al principio, todo parecía perfecto. Él era encantador, atento y prometió ayudarla a alcanzar sus metas profesionales. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. Él no era quien decía ser, admitió, con la voz quebrada. Descubrí que tenía problemas de juego. Me pidió dinero una vez,
y pensé que sería solo eso. Pero no paró. Siempre encontraba una excusa, deudas, amenazas, promesas de que todo mejoraría. Claudia había intentado alejarse de él, pero cada vez que lo hacía, él la manipulaba emocionalmente. Amenazó con decirle a mi jefe cosas horribles sobre mí, cosas que podrían arruinar mi carrera, dijo, entre lágrimas. Y cuando me di cuenta de que no podía seguir dándole dinero de mi salario, recurrí a las joyas de mamá. Mientras escuchaba su historia, no sabía qué sentir. Por un lado, entendía que Claudia estaba atrapada en una situación complicada. Pero por otro lado, no podía justificar el hecho de que hubiera robado algo tan valioso para nuestra familia. ¿Sabes cuánto daño le harías a mamá si se enterara de esto?, le pregunté. Esas joyas no son solo cosas materiales para ella. Son recuerdos, Claudia. Recuerdos de nuestra abuela, de nuestro pasado. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé, Andrés. Sé que la he decepcionado. Pero no sabía qué más hacer. Estaba desesperada. Estaba claro que Claudia necesitaba ayuda, pero también sabía que esto no podía quedar sin consecuencias. Si seguía permitiendo que este hombre la manipulase, la situación solo empeoraría. Y si mamá descubría lo que había hecho sin que hubiera un intento de reparar el daño, las cosas nunca volverían a ser las mismas. Claudia, esto no puede seguir así, le dije. Necesitas enfrentarlo. Tienes que cortar todos los lazos con ese tipo y recuperar las joyas que empeñaste. Ella negó con la cabeza. No es tan fácil, Andrés. Él sabe dónde vivo, dónde trabaja mamá. Si intento alejarme, podría hacer algo peor. Sus palabras me llenaron de inquietud. Este hombre no solo había manipulado a mi hermana, sino que también la tenía aterrorizada. Sabía que no podía lidiar con esto sola. Decidí que lo primero era recuperar las joyas. Con los recibos de la casa de empeño en mano, le dije a Claudia que iría a hablar con el dueño para ver si podía negociar su devolución. Mientras tanto, tú te quedas aquí y no contactas a ese hombre, le advertí. Voy a ayudarte, pero solo si haces tu parte. Ella asintió débilmente, agradecida pero claramente asustada. Cuando llegué a la casa de empeño, el dueño fue comprensivo, aunque dejó claro que necesitaba el dinero para devolver las piezas. Era una suma considerable, pero sabía que no tenía otra opción. Usé mis ahorros para recuperarlas, pero no sin sentir un profundo resentimiento por lo que mi hermana había causado. De regreso a casa, encontré a Claudia en estado de pánico. Él me llamó, dijo, mostrando su teléfono. Me dijo que sabe que hablé contigo y que si intento algo, se encargará de que me arrepienta. Sentí un nudo en el estómago. Este hombre no era solo un manipulador, era una amenaza real. Sabía que para proteger a Claudia y a nuestra familia, tendríamos que enfrentarlo directamente. La amenaza que Claudia había recibido lo cambió todo. Ahora no solo se trataba de recuperar las joyas o proteger a mamá de la verdad, este hombre representaba un peligro real para nuestra familia. Sabía que no podíamos dejar que siguiera controlando la vida de mi hermana, pero enfrentar a alguien tan manipulador y posiblemente violento era un riesgo enorme. Esa noche, mientras Claudia intentaba calmarse, me puse a buscar más información sobre este hombre. Gracias a algunos mensajes de texto que Claudia aún tenía guardados, logré obtener su nombre completo y algunos detalles sobre su vida. Lo primero que descubrí fue que ya tenía un historial de problemas legales, incluyendo denuncias por acoso y fraude. Esto no era solo un hombre con problemas de juego, era un estafador profesional. Sabía que no podía manejar esto solo, así que decidí pedir ayuda. Llamé a mi mejor amigo, Sergio, quien trabajaba como abogado. Le expliqué todo lo que estaba pasando, desde las joyas hasta las amenazas, y aunque al principio me regañó por no haberlo involucrado antes, aceptó ayudarme. Lo primero que necesitamos es reunir más pruebas, me dijo Sergio. Mensajes, grabaciones, cualquier cosa que demuestre que este hombre ha estado manipulando a Claudia. Con eso podremos ir a la policía. Esa misma noche, Sergio, Claudia y yo trazamos un plan. Claudia accedió a enviarle un mensaje al hombre, fingiendo que quería reunirse con él para hablar de dinero. La idea era grabar la conversación y obtener pruebas de sus amenazas y manipulaciones. Aunque ella estaba aterrorizada, sabía que era la única manera de terminar con esta pesadilla.
El lugar elegido para la reunión fue un café en un centro comercial, un lugar público donde sería menos probable que intentara algo violento. Sergio y yo nos mantendríamos cerca, listos para intervenir si las cosas se salían de control. El día de la reunión llegó, y mi corazón latía con fuerza mientras esperábamos. Claudia estaba visiblemente nerviosa, pero trató de mantenerse firme. Cuando el hombre llegó, su actitud era exactamente la que habíamos imaginado, confiada, arrogante y con un aire de superioridad. Entonces, ya tienes el dinero, fue lo primero que dijo, mientras se sentaba frente a Claudia. Ella, siguiendo el plan, comenzó a hablar sobre cómo estaba consiguiendo el dinero, mencionando incluso que había recuperado las joyas empeñadas. Pero cuando intentó hablar sobre cortar los lazos, él cambió de tono. No pienses que puedes deshacerte de mí tan fácilmente, Claudia dijo, con una sonrisa maliciosa. Si intentas algo estúpido, todos pagarán las consecuencias. No sería difícil hacerle una visita a tu mamá o a tu hermano. Grabamos todo desde una mesa cercana, y cada palabra que decía solo fortalecía nuestro caso. Finalmente, Claudia se levantó, fingiendo que necesitaba ir al baño, y dejó el lugar. El hombre no sospechó nada. Esa misma tarde, llevamos las grabaciones y todos los mensajes a la policía. Con la ayuda de Sergio, logramos presentar un caso sólido contra él. Las autoridades tomaron en serio las amenazas y el historial del hombre, y rápidamente emitieron una orden de restricción para proteger a Claudia y a nuestra familia. Aunque fue un alivio saber que la policía estaba de nuestro lado, sabía que esto no significaba que el peligro hubiera desaparecido por completo. Este tipo de personas no se rinden fácilmente, y aún quedaba mucho por hacer para asegurarnos de que Claudia estuviera segura. Esa noche, decidí que era momento de contarle todo a mamá. No podía seguir ocultándole lo que había pasado, especialmente ahora que las joyas estaban de vuelta y que Claudia necesitaba todo el apoyo posible. Cuando le conté la verdad, al principio no podía creerlo. Su rostro pasó de la sorpresa a la decepción y luego al llanto. ¿Cómo pudo hacer esto?, preguntó, mirando a Claudia con los ojos llenos de lágrimas. Claudia, entre sollozos, le explicó todo, desde su relación con el hombre hasta cómo había llegado a tomar las joyas. Mamá no dijo nada durante un largo rato, pero finalmente la abrazó. Cometiste un error enorme, Claudia dijo, con la voz temblorosa. Pero eres mi hija, y vamos a salir de esto juntas. Aunque el daño ya estaba hecho, sentir el apoyo de mamá fue un paso importante para la reconciliación familiar. Claudia prometió trabajar para reparar la confianza que había roto, y aunque sabíamos que sería un proceso largo, al menos habíamos dado el primer paso. El hombre fue arrestado semanas después por cargos relacionados con fraude y acoso. Saber que ya no representaba una amenaza nos dio algo de paz, pero el impacto de todo lo que había pasado seguiría presente en nuestra familia. Después de que el hombre que había manipulado a Claudia fuera arrestado, nuestra familia comenzó a respirar un poco más tranquila. Sin embargo, las heridas de lo sucedido estaban lejos de sanar. Claudia había traicionado la confianza de nuestra madre y había puesto en peligro nuestra estabilidad familiar. Aunque ahora estaba libre de esa relación tóxica, el proceso para reconstruir nuestra conexión sería largo y doloroso. Claudia estaba profundamente arrepentida. Cada día trataba de demostrar que estaba comprometida a enmendar sus errores. Vendió muchas de sus pertenencias nuevas, las que había comprado con el dinero obtenido al empeñar las joyas, y usó ese dinero para ayudar con los gastos de la casa y devolver parte de los ahorros que yo había usado para recuperarlas. A pesar de sus esfuerzos, la tensión con mamá seguía siendo evidente. Aunque la había abrazado la noche en que le confesamos todo, mamá no podía evitar mostrarse fría y distante en muchos momentos. La colección de joyas, que siempre había sido un símbolo de unión familiar, ahora representaba una fuente de dolor. Un día, mientras mamá limpiaba las joyas recién recuperadas, Claudia se le acercó y se arrodilló frente a ella. Sé que te fallé, mamá dijo, con lágrimas en los ojos. Pero haré todo lo que esté en mi poder para recuperar tu confianza. Solo necesito tiempo. Mamá suspiró profundamente y la miró. Claudia, te amo porque eres mi hija. Pero la confianza no se recupera con palabras, se recupera con acciones. Tienes que demostrarme que has cambiado. Decidí que necesitábamos algo para sanar como familia, algo que nos recordara que, a pesar de todo, aún podíamos salir adelante juntos. Propuse que hiciéramos una cena especial,
como solíamos hacer antes, y que invitáramos a algunos familiares cercanos. Al principio, mamá no estaba segura, pero finalmente accedió. La cena fue un momento importante para nosotros. Claudia se encargó de preparar casi todo, desde la comida hasta la decoración, como una forma de mostrar su compromiso. Durante la velada, incluso se disculpó públicamente con mamá y conmigo, explicando lo que había aprendido de la experiencia y prometiendo que nunca más permitiría que algo así volviera a suceder. Aunque no todos los presentes entendieron completamente lo que había pasado, el gesto de Claudia fue bien recibido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos avanzando hacia la reconciliación. El arresto de ese hombre marcó un antes y un después en la vida de Claudia. Aunque ya no tenía que preocuparse por sus amenazas, las cicatrices emocionales de la relación permanecían. Comenzó a asistir a terapia, algo que yo le sugerí, para trabajar en su autoestima y entender por qué había permitido que alguien la manipulara de esa manera. A medida que avanzaba en su proceso de sanación, comenzó a recuperar la confianza en sí misma. También encontró un nuevo trabajo, uno que no estaba relacionado con la empresa donde había conocido al hombre que tanto daño le hizo. Poco a poco, volvió a ser la Claudia que recordaba, fuerte, decidida y con una chispa en los ojos que había desaparecido durante tanto tiempo. Por mi parte, esta experiencia me enseñó muchas cosas sobre el amor familiar y la importancia de estar allí para quienes más queremos, incluso cuando cometen errores. Aunque me dolió profundamente lo que Claudia hizo, entendí que todos somos capaces de tomar malas decisiones cuando estamos desesperados o vulnerables. Lo importante es aprender de esos errores y trabajar para ser mejores. Mamá, aunque al principio parecía más afectada por lo sucedido, también comenzó a suavizar su postura. La vi empezar a confiar nuevamente en Claudia, aunque con más cautela. Una tarde, mientras tomábamos té juntos, me dijo, a veces, la familia no se trata solo de amor, Andrés. Se trata de perdonar, incluso cuando duele. Porque si no nos tenemos el uno al otro, ¿a quién más tenemos? Hoy, nuestra familia está más unida que nunca. Las joyas volvieron a su lugar en el cofre, y aunque representan un recuerdo doloroso de lo que pasó, también son un símbolo de nuestra capacidad para superar incluso las pruebas más difíciles. Claudia sigue trabajando para reconstruir su vida, y estoy orgulloso de verla avanzar con tanta determinación. El hombre que la manipuló fue condenado a varios años de prisión, y aunque eso nos dio cierta tranquilidad, todos sabemos que el verdadero castigo para él será vivir con el conocimiento de que su control sobre Claudia terminó para siempre. La traición dentro de la familia es una de las heridas más dolorosas, pero también puede ser el catalizador para el cambio y la redención. A veces, lo que parece una ruptura irremediable puede transformarse en una oportunidad para crecer y fortalecer los lazos que realmente importan. A pesar de todo lo que vivimos, sigo creyendo en el poder del perdón y en la importancia de nunca dar la espalda a quienes amamos, incluso cuando fallan. Porque al final, la familia es el refugio al que siempre podemos volver.